me llegó fue el... ¿Sí ahí? Sí, mira, me llegó el correo relacionado a lo del plan de mejoramiento, pero no me especificaba como tal, o sea, qué desarrollar ni qué hacer. Entonces tengo como esa duda para Sí. entregarlo y ponerme al día. O sea, es eso. Instructor, buena tarde. Creo que a la mayoría nos llegó una notificación de un plan de mejoramiento, pero con relación a la parte de matemáticas, una evidencia que quedó pendiente de matemáticas. Aló, 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 aló. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, Sí. señor, sí, sí. Listo. Bueno, entonces, Javier, ahorita pues yo le hablo de cierta manera por el WhatsApp para mirar cómo proceder. ¿Listo, Javier? Eh, Profe, Bueno, entonces, ¿sí? digamos que el plan de mejoramiento o correo que me llegó es A- una evidencia Aló, presentar de matemáticas. Aló, aló, aló. aló, sí, Javier, le escucho. Sí, señores, sobre una evidencia, la última evidencia de matemáticas que no se alcanzó a presentar. Sí, usted Entonces, ya no habló sé si es directamente, directamente, es no sé si es directamente con el instructor de la transversal, Javier. porque no, igual no nos llegó como la notificación, pero pues el plan de mejoramiento no llegó. Sí, pero ya de cierta manera el instructor de la transversal no les ha otorgado el plan de mejoramiento de matemáticas. No, señor, no, señor. Instructor, Ya, buenas tardes. buenas tardes. Yo me comuniqué con él por el número que teníamos y hoy Sí, recién me escribió y dijo que el viernes hacía una reunión para ese tema. Entonces, si algo por el grupo, les comunico entonces a los compañeros que me dijo él. Me dijo, el viernes hay respuestas y les voy a comunicar qué vamos a hacer, porque yo también estoy incluido en el plan de mejoramiento del instructor de la transversal de racionamiento cuantitativo. Entonces, pues bueno. eso fue lo que me escribió el día de hoy. Sí. Ah, bueno, listo, gracias, John Edier. Igualmente le encargo que cuando se reúnan envíe la información al grupo para que los demás compañeros estén informados. ¿Listo, John? Listo, sí, señor. Apenas él me dijo que el viernes, apenas Sí. Ujú. vuelva y me comunique, vuelva y me escriba o me diga, entonces les aviso, pues. Listo, De ok. todas formas, ahorita les escribo al grupo porque él fue reciente que me escribió como a mediodía, entonces ahorita les comunico a los compañeros. Listo, ok. Bueno, entonces permítame un momentico.
Bueno, ¿están viendo pantalla? ¿Me confirman? Sí, Sí, señor. señor, yo sí puedo ver su Listo, ok. pantalla. Bueno, entonces, de cierta manera, vamos a trabajar una evidencia de aprendizaje en el cual es la de la construcción de una base de datos relacional que cumpla con requerimientos establecidos empleando el lenguaje estructurado SQL. Entonces, pues corresponde a la actividad 3 de la competencia 22.050.11.13 de la guía de aprendizaje 3. Entonces, nos dan como ese material de apoyo en el cual pues vamos a apoyarnos, el cual es la implementación y manipulación de bases de datos relacionales, ¿sí? Nos dicen que hay que hacer un informe técnico, ¿no es cierto? De cierta manera, en base a esto, ¿sí? A estas preguntas, ¿sí? Entonces, básicamente van a ser de cierta manera caso omiso a esto, eh, a este anexo, ¿sí? No van a trabajar con ese anexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a responder estas preguntas, vamos a, de cierta manera, crear, pues, la base de datos, vamos a crear la tabla y vamos a, de cierta manera, a aprender mediante SQL, a hacer inserciones, a hacer consultas, a hacer actualizaciones y hacer eliminaciones, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a hacer, pues, digamos, ese ejercicio. Entonces, pues vamos a abrir aquí el MySQL Workbench. Permítanme un momentico, les dejo de compartir. Permítanme. Mientras cargo viene este tema. Bueno, entonces, básicamente, pues para crear una base de datos, pues tenemos que crear las tablas, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos este pequeño modelo entidad-relación en donde nos dicen que una persona puede comprar uno o varios productos, ¿no es cierto?
Este modelo de entidad de relación, pues ya aprendimos a hacerlo, ¿no es cierto? De cierta manera, pues ustedes van a partir de aquí, ¿no es cierto? Van a crear el modelo de entidad de relación tal como se les muestra en pantalla, ¿sí? Para la realización de este punto, ¿no? Entonces, tal como se muestra ese modelo de entidad de relación, ustedes lo van a realizar, ¿listo? Entonces, ¿hay alguna duda o inquietud hasta el momento? Entonces, fíjense que la entidad persona pues tiene un código de persona de tipo de dato entero, la llave primaria, y tiene pues otros atributos como los nombres de la persona, los apellidos, ¿no es cierto? Si yo los miro aquí, de cierta manera, fíjense que tiene aquí los nombres de las personas, tiene aquí los apellidos de las personas y tiene aquí el tipo de documento, ¿no? Y el estado, ¿sí? Entonces, fíjense que el código de persona es la llave primaria, ¿sí? Voy acá a agrandar un poco esto. Listo. Entonces, tenemos la entidad persona, tenemos la entidad producto. Fíjense que producto, pues, tiene el código del producto, que es la llave primaria. Fíjense que, pues, esta tabla contiene la llave foránea. Vamos a correrla acá. Vamos a dejarla por acá. Eso. Vamos aquí a cerrar. ¿Listo? Tiene la llave persona, código persona. Fíjense que esta llave foránea es porque esta cardinalidad de muchos apunta a la entidad producto. Eso quiere decir que la entidad producto se trae pues la llave primaria de la tabla persona, que una vez llegado a la tabla producto pues pasa a ser llave foránea. Por eso aquí está la llave foránea código persona, ¿no es cierto? Representado por el diamante rojo. Y están los demás atributos, está el nombre del producto, la disponibilidad del producto, la cantidad del producto, el precio del producto, la fecha de compra del producto y el estado del producto, ¿sí? Con sus respectivos tipos de datos. Entonces, vamos a iniciar desde acá, ¿no es cierto? Entonces, esto quiere decir que ustedes van a realizar el modelo de entidad-relación tal como se los muestra en pantalla, ¿sí? En MySQL Workbench. Ustedes ya saben hacer un modelo de entidad-relación, entonces es realizar ese modelo de entidad-relación tal como se muestra ahí en pantalla. ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento, compañeros? Ese lo vamos a ejecutar nosotros, no está en ningún lado de las guías ni anexos de texto ni Eh, nada. No, está acá en el video. A partir de ese modelo de entidad-relación, ¿sí? Vamos a trabajar esa actividad que nos piden, ¿sí? Entonces, Tomar en cuenta el clic ese que dice para acceder al anexo de la actividad 3. sí, exacto, sí. Entonces, fíjense que de cierta manera en la guía, yo ahorita pues se las actualizo, pues van a hacer caso omiso a esto, ¿sí? Van a hacer caso omiso porque el anexo, ¿a qué se refiere? Pues básicamente el anexo de nosotros va a ser esto. ¿Listo? Esa relación, ese modelo entidad-relación, ¿sí? ¿Entendido hasta el momento? Listo. Listo. Entonces, pues vamos a ir aquí a crear lo que corresponde a una base de datos, ¿no es cierto? Entonces recuerden que íbamos a Database, for Engineer, ¿no es cierto? Elegíamos pues el Local Instant MySQL, damos de cierta manera aquí en siguiente, ¿no es cierto? Vamos a crear una base de datos, le damos aquí en siguiente. Bueno, antes de crearla, espera, yo quiero acá abortar esto. Démosle aquí en MySQL Workbench, démosle aquí atrás, démosle aquí cancel. Yo quiero nombrar a este diagrama, permítanme acá un momentico. A este diagrama yo quiero cambiarle el nombre. Pongámosle aquí almacén 2. Cerremos. Volvamos a abrir.
Cerremos acá. Cerremos acá. Guardar. Listo. Listo. Entonces vamos a ir aquí a Open. Bueno, este no es. Vamos a ir aquí a... bueno, aquí está almacén 2. Listo. Cerremos acá, cerremos acá. Vayamos acá. Aquí ya voy a mostrar almacén 2. Bueno. Listo, entonces vamos a entrar aquí. Fíjense que se llama almacén 2 mi base de datos. Listo. Entonces pues vamos a ir aquí a database, ingeniería inversa. Básicamente la conexión se va a hacer local, ¿no es cierto? Vamos a darle aquí next. Next. Ingresamos la contraseña, root. Ingresemos la contraseña, démosle aquí atrás, next. Otra vez, root. Next. Entonces, fíjense que aquí me da el script SQL en donde me va a crear la tabla persona. Aquí la podemos ver. Y la tabla producto, ¿sí? Entonces, este script lo vamos a guardar. Yo voy a hacer aquí guardar archivo. Y lo voy a guardar en una carpeta, ¿no es cierto? Yo lo voy a llamar aquí scripts almacén, ¿sí? Listo. Le doy acá siguiente. Básicamente dice que la ingeniería inversa se realizó satisfactoriamente y finalizó. Vamos a darle close. Entonces, después de esto, vamos a ir a la base de datos. Vamos a ir a dar clic aquí en la base de datos y vamos a ir aquí al local instance, que fue donde se creó esa base de datos, ¿no es cierto? Entonces, llegando aquí, fíjense que acá de cierta manera tengo la tabla almacén 2, que fue la que yo creé. Fíjense que aquí están las tablas, ¿no es cierto? Y en este momento, pues la tabla persona están vacías, ¿no es cierto? Está la tabla persona y me aparece la tabla producto. En este momento esas tablas están vacías, ¿sí? No tienen, digamos, ningún registro, ¿sí? Entonces nosotros vamos a proceder a hacer los puntos que nos pide la guía actual, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos puntos? Vamos a hacer lo siguiente. Los siguientes puntos que corresponde la guía nos dice lo siguiente. Bueno, entonces, fíjense que la guía nos dice lo siguiente. Primero, insertar 10 personas en la tabla persona. Entonces vamos a hacer 10 insert, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir aquí. Vamos de cierta manera a cerrar esto, a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Listo. Entonces, me encuentro aquí. Aquí pues yo voy a abrir aquí un SQL. Voy aquí a agrandar esto un poco. Con el comando use, doy el nombre de la base de datos, almacén 2, ¿no es cierto? Punto y coma. Entonces, con ese comando, yo indico que voy a usar básicamente la base de datos llamada almacén 2, que en la base de datos es donde yo tengo contenidas las tablas persona y producto. Yo selecciono esta sentencia SQL, le doy clic
en el icono del rayito, que es ejecutar la selección, y se me ejecuta y ya le estoy diciendo al MySQL Workbench que voy a trabajar con la tabla de base de datos almacén 2, que voy a usar la base de datos llamada almacén 2. Una vez yo ejecute esa instrucción, aquí está, acá me dice que el comando se ejecutó satisfactoriamente porque tiene esa flechita, ¿no es cierto? Listo, entonces ahora vamos a hacer los insert, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el primer punto nos dice lo siguiente. Dice insertar 10 personas en la tabla persona, ¿no es cierto? Entonces, esos inserts, básicamente la instrucción es así. Vamos aquí a decir insert, insertar, into. Voy a insertar en la tabla llamada persona, ¿no es cierto? Persona, los siguientes valores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos valores? Pues los que tengo en la tabla persona. Entonces, primero tengo el código de persona, que es un entero, ¿no es cierto? Entonces, el código de la persona va a ser 1, ¿sí? La primera persona que va a registrar va a tener el código 1, ¿sí? Va separado por coma los valores, seguidamente va el nombre de la persona. Entonces aquí hago, por ser una cadena de texto el nombre, por ser variable carácter, el dato o el valor tiene que ir entre comillas simples. Voy a decir que el cliente se va a llamar Jairo, ¿sí? La persona se va a llamar Jairo, ¿no es cierto? Seguidamente va el apellido, fíjense que va separado por coma, va el apellido que se llama Cortés, coma, seguidamente pues va el tipo y número de documento. Fíjense que acá dice tipo de documento y número de identificación, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo a Jairo Cortés, va el tipo de documento, es un variable carácter, va a decir que es CCC, coma, va el número de documento, básicamente el número de documento, permítanme acá, es un varchar 10, ¿no es cierto? El número de documento es un varchar 10, entonces pues podemos poner aquí el número de documento. Fíjese que luego sigue la fecha de nacimiento. Entonces la fecha de nacimiento pues es un date. Vamos a decirle que esa persona nació en el año 1990, del 06 del 05, decir el 5 de junio de 1990 y que está en estado activo, en AC, ¿no es cierto? Punto y coma. Entonces esa es la forma de utilizar una sentencia SQL para yo insertar un registro en la tabla. Entonces fíjense, y inserto en la tabla persona los siguientes valores. El código del cliente, los valores van separados por comas y los valores que son varchar de tipo dato varchar van entre comillas simples. Entonces, si yo selecciono este insert y le doy clic en ejecutar, fíjense que me dice acá que una fila fue afectada. Eso quiere decir que una fila se ha registrado en la tabla, ¿no es cierto? Entonces, si yo consulto la tabla, si yo hago aquí un select asterisco from persona, ¿no es cierto? Punto y coma. Eso significa que yo voy a consultar los registros que hay en la tabla persona. Le doy aquí a ejecutar. Y fíjense que aquí me aparece la persona ya registrada en la tabla. Fíjense el código de la persona 1, nombre Jairo, apellido Cortés, tipo de documento cédula, número de identificación y la fecha, ¿no es cierto? Y la actividad, el estado que es activo, AC, ¿sí? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento, muchachos? ¿De cómo insertar un registro en una tabla? ¿Alguna duda, inquietud? Lo mío no es precisamente de eso, sino que cuando yo estuve haciendo la actividad anterior,
al querer sacar los esquemas, desde que, mejor dicho, tuve problemas durante toda la actividad, porque al ingresar el SAM me dio error. Intentando hacer todo, cuando intenté sacar los datos, la parte física, no me da en esquemas, sino una tabla. Entonces, pues no sé dónde está el error, he hecho todo lo posible, he buscado por Google, he buscado por todos lados, y por ejemplo en las que teníamos, en la de concesionaria, en todas, me da solo una tabla, la de cliente. He hecho de todo, pero no me da las tablas, en todos los 3 casos. Entonces no he podido terminar eso, pues ya la verdad me fue imposible, ya hice de todo, he preguntado por el grupo, ahí me han contestado algo, y creo que somos varios los que estamos en eso porque han preguntado varios. Y pues no sé la verdad hacer eso. Entonces, pues es lo que yo le decía a la clase pasada. O sea, pues no veo que sea lo justo que sigamos adelante si no hemos podido ni siquiera solucionar lo que hemos hecho de la actividad anterior. Sí, pero pues tenemos que de cierta manera Se seguir trata adelante de en el aprender, ¿no? cronograma y de cierta manera al final de la clase pues miramos las dudas, inquietudes, ¿sí? No, Porque pues, no de podemos. cierta manera, ¿Me puede dejar hablar, por favor? sí, claro. Ah, bueno, entonces, se trata es de que, ¿cómo voy a yo aprender si ni siquiera he podido solucionar las dudas que tengo? Entonces, yo no le Sí, puedo entender. por eso le estoy reiterando que pues vamos a dar la sesión de hoy y luego al finalizar vamos a dar el espacio para las dudas e inquietudes. Pero es No que le usted estoy negando, no le estoy, es decir, no le estoy negando esa posibilidad de despegar sus dudas e inquietudes, sino que al finalizar la sesión vamos a dar un espacio para despegar esas dudas e inquietudes que me están nombrando. ¿Y cómo le voy a entender si ni siquiera puedo seguir la clase si usted no me ha despejado las dudas? O sea, ¿cómo Es puedo seguir? que, sí, O sea, claro, recuerde que este insumo se está grabando, sí, la sesión se está grabando, entonces una vez despejemos las dudas e inquietudes, puede ver el insumo de la grabación para sí mismo. que me pasó la vez Sí, pasada. O sea, yo sigo ¿cómo? la grabación, pero no, es lo mismo que me pasó con la clase pasada. La sigo, pero de nada me sirve. Porque ustedes dicen una cosa, pero usted lo hace porque usted sabe. Pero nosotros, cuando dijeron el curso del SENA, dijeron, no necesitan saber nada. Y eso ya lo dijimos, o sea, es una mentira, porque para esto se necesita saber. Usted es ingeniero de sistemas. Yo soy odontólogo, yo de esto no sé nada. Yo creí en lo que ellos dijeron, los del SENA. Me inscribí Sí, en él porque tengo sí, unas expectativas, pero no tengo el respaldo de ustedes. Ustedes sí, van adelante sin importarles lo que nosotros vayamos aprendiendo. Ustedes cumplen una función. Vengo y doy la clase, no me importa si ustedes aprenden. Y eso es lo que no estoy de acuerdo. Entonces, esa no, es la parte. pero de cierta manera, pues hay aprendices que sí han realizado la actividad, hay aprendices que me han preguntado por el medio de WhatsApp y yo les he respondido pues las dudas e inquietudes. De cierta manera, pues si tiene dudas e inquietudes, ya cuando terminemos el ejercicio, puedo responder las dudas e inquietudes. Básicamente es para seguir pues el cronograma con el contenido temático y asimismo pues al finalizar la sesión despejamos las dudas e inquietudes que tenga tanto el compañero como pues los demás compañeros en el tema. Entonces, digamos que digamos cómo está formada la sesión, ¿no es cierto? Se explica la temática y al final se dan las dudas e inquietudes, ¿sí? Mejor dicho, Entonces, la verdad, ¿cómo hace uno para retirarse de esto? Porque es que también para eso hay amenaza, de que si se retira, entonces uno lo retiran de los cursos del SENA y de todo eso, que queda por un año, que no puede ingresar a más cursos, porque la verdad se me hace una falta de seriedad esto, una falta de respeto con nosotros. O sea, ya, esto, entonces no sé, esto se me hace una falta de respeto de parte de ustedes, la verdad. bueno, Entonces, ¿qué hago yo con esto? Porque ya me cansé de esto, o sea,
Yo he puesto todo, usted puede ver cómo he hecho todo y he estado al día en todas mis actividades, pero la verdad en esto ya me cansé de esto, o sea, ya no. Ya esta cosa, Sí, sí, Vladimir, pues de cierta manera, pues después de la sesión vamos a despegar dudas e inquietudes. Entonces, como le digo, explicamos el contenido temático pues en base a cronograma y luego pues damos un espacio para despejar dudas e inquietudes. Ya pues si Vladimir decide seguir o retirarse, pues me dice y pues tal vez yo pueda orientarlo en base a la decisión que usted pues toma, ¿sí? ¿Listo, Vladimir? bueno, listo. Listo. Bueno, entonces volvemos aquí. Luis, Luis, ¿lo escucho? Luis, te levanta la mano. Luis, Señor, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? buenas tardes, Luis. Sí, profe, no, yo quería Aló, Luis. algo sobre lo que dice el compañero. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, Luis. Sí, no, que quería compartir pues un comentario sobre lo que hablaba el compañero y también pues como decirle a Vladimir que recuerde que desde un principio la formación no tiene que ser un aprendizaje autónomo. Entonces, por ejemplo, con el tema que veo que se siente frustrado por el error que le presenta el SAM en su equipo, pues es un tema que debe haber tratado con el instructor personalmente. Eh, Porque si es el SAM le pone problemas en el equipo a él, pues ya es como algo muy, un tema muy individual. Entonces, sí, que no se desanime, trate de solucionar su problema, pero contactándolo personalmente con el instructor. Tiene tiempo. Recuerden que él es una persona que va a orientar. Es como obligación de él tener pues como todo el aprendizaje en sí, un poco más autónomo y con el instructor aclarar dudas. No sé si estoy de acuerdo el instructor de que si hay momentos en que alguien tenga una falla, por ejemplo, en el equipo, en algún programa, lo haga también de forma individual. No sé qué solamente con las clases, porque con las clases necesitamos avanzar. Listo, Luis, sí, es cierto, pues lo que dice el compañero Luis, estamos pues bajo un cronograma que debemos seguir, ¿no es cierto? Y pues más sin embargo, pues estoy dando pues esa opción de despegar las dudas e inquietudes al final de la sesión de clase. Y pues Vladimir, pues si gusta, pues podemos resolver su inquietud al finalizar de la clase, pero pues ya es decisión de él. Entonces, recuerden que pues yo estoy aquí para orientarlos, ¿sí? La formación, ¿sí? Pero sí es importante pues el aprendizaje que tengan ustedes autónomo, ¿no es cierto? El autoaprendizaje. Listo, entonces vamos a seguir con la sesión. Bueno, entonces les preguntaba, ¿hay alguna duda e inquietud respecto a la inserción? ¿De cómo se hizo la inserción? Bueno, entonces resulta que la guía nos dice que hay que insertar 10 personas, ¿no es cierto? Entonces esas 10 personas yo ya las tengo listas, ¿sí? Entonces así como yo inserté esta persona, ustedes van a insertar 10 personas. Yo aquí tengo el script SQL que yo realicé, se les voy acá a mostrar. Bueno, es un blog de notas. Fíjense que aquí yo tengo las 10 personas registradas, ¿sí? Fíjense que está la persona con código de persona número 2, se llama Esteban Rincón, tiene cédula, tiene el número de identificación, tiene el año de nacimiento y tiene el estado, ¿no es cierto? Así sucesivamente. Fíjense que acá estoy insertando
la persona con código 3 y sus demás datos. Luego inserto la persona con código 4 y los demás datos. Luego inserto la persona con código 5, se llama Erika Gutiérrez, con tipo documento cédula, tiene su número de identificación. Ella nació el 30 de diciembre de 1993 y está con un estado AC de activo. Entonces, así, tal como están, ustedes pueden hacer las inserciones tal como se muestran allí aquí en el blog de notas, ¿no es cierto? O si ustedes quieren cambiar los datos de las personas, lo pueden hacer, ¿sí? Pero entonces la guía le dice que deben de insertar 10 personas, ¿sí? Entonces, como yo ya inserté una persona, ¿no es cierto? Voy a insertar las otras 9. Entonces, yo copio estas sentencias y las pego aquí en el MySQL Workbench. Entonces aquí están. Fíjense que voy a seleccionarlas. Las 9 restantes, las 9 inserciones restantes y le doy clic en el rayito. Y fíjense que ya se insertaron pues esas 9 personas. Si yo voy y consulto mi tabla, ejecuto la sentencia SQL que me consulta los registros actuales en la tabla persona. Selecciono la consulta, hago clic en el icono del rayito, ejecutar, y fíjense que acá ya me aparecen las 10 personas, ¿sí? En la tabla, en la base de datos, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto de la tarea. Van a ser 10 inserciones, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que las personas registradas no pueden tener, digamos, la misma llave foránea, porque si yo a Jairo le digo que el código es 1 y a Esteban le digo que el código es 1, al momento de insertar a Esteban, el sistema gestor de base de datos me va a decir, oiga, no puede insertar a Esteban debido a que ya hay una persona registrada con el código 1. Entonces, por eso se llaman llave primarias, porque deben de ser únicas, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud hasta el momento de ese primer punto de registrar 10 personas en la tabla persona? No, señor. Ok, listo. Entonces, fíjense que ya ese primer punto ya está entendido. Luego dice, listo. Una vez que inserte las 10 personas, va a insertar 10 productos en la tabla producto, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos de cierta manera a insertar un producto. Entonces, yo voy a ir aquí. Bueno, voy a quitar esto, voy a borrar estas sentencias SQL y voy a hacer el insert para un producto, teniendo en cuenta qué atributos tiene mi tabla producto, ¿no es cierto? Entonces recuerden, insertar en la tabla producto, ¿no es cierto? Los siguientes valores. Voy aquí a consultar mi tabla producto con el select asterisco from producto. ¿Listo? Selecciono la consulta, ejecuto y aquí me sale la tabla producto. Está el código del producto. Entonces voy a ingresar el producto 1. Está la llave foránea. Entonces vamos a decir que ese producto lo adquirió la persona con código 1, ¿no es cierto? Con código 1, esa es la llave foránea. Luego voy a decir que el producto que llevó la persona con código 1 fue un jabón Johnson. Un jabón Johnson. Listo. Coma. Luego sigue la disponibilidad del producto. Digamos que hay 9 unidades disponibles, como es un tipo de dato entero. Entonces lo pongo sin comillas simples. Luego sigue la cantidad del producto que va a adquirir la persona. Vamos a decir que la cantidad de producto se va a llevar 2 unidades. Como es un entero, pues va sin comillas simples.
Luego sigue el precio del producto, que es un decimal. Vamos a decir que el jabón pues vale 1800, ¿no es cierto? Luego, de cierta manera, vamos a decir que en qué fecha lo compró. Vamos a decir que la fecha en que lo compró fue en el 2023 del 07 del 11, ¿no es cierto? Y luego, vamos a decir aquí que es activo. ¿Listo? El estado activo. Entonces, de cierta manera, si yo ejecuto esta inserción, fíjense cómo está estructurada, voy a insertar, ¿no es cierto? En la tabla producto los siguientes valores. El código del producto va seguidamente el código de la persona, quien adquiere el producto, el nombre del producto, va de cierta manera la cantidad disponible de ese producto, la cantidad que se va a llevar la persona de ese producto, el precio, la fecha en que adquirió el producto y el estado del producto. Entonces, yo selecciono esta consulta y le doy aquí ejecutar, y pues si voy aquí a producto, pues ya me debe salir el primer producto registrado en la tabla, ¿no es cierto? Entonces ya hemos aprendido cómo registrar un producto, ¿no es cierto? Entonces, en el ejercicio me dicen que son 10 productos, pues yo aquí de cierta manera también pues tengo ya listos los 10 productos, ¿sí? Como le digo, ustedes pueden insertar los productos tal como están aquí, ¿no es cierto? O si quieren insertar productos distintos, lo pueden hacer, ¿listo? Entonces yo voy a coger mis demás productos, los 9 restantes, y los voy de cierta manera aquí a acá me faltó la I, a insertar en la tabla. Entonces los voy a seleccionar y voy acá a ejecutar el rayito y listo. Entonces, si ya dicen que ya se insertaron los registros en la tabla producto, selecciono la sentencia SQL para consultar mi producto, le doy clic en el rayito y ya aparecen mis productos, mis 10 productos registrados, ¿no es cierto? Entonces, pues ya sabemos insertar, realizar inserciones en la tabla producto, ¿no es cierto? Ahora, quiero preguntarles si hay alguna duda o inquietud hasta el momento, por favor. ¿Listo? Entonces, nos dicen, vamos luego, el tercer punto, a consultar los clientes registrados actualmente en la tabla persona, ¿no es cierto? Entonces, al momento de consultar los clientes registrados en la tabla persona, vamos de cierta manera a hacer el respectivo registro. Entonces, fíjense que para consultar los clientes registrados en la tabla persona es con el select asterisco from persona, que quiere decir seleccióneme todos los registros de la tabla persona. Entonces ahí ya tenemos ese punto, ¿sí? Ese es el tercer punto. Y lo mismo con producto. Fíjense que la guía nos dice consultar los productos registrados actualmente en la tabla producto. Entonces sería select asterisco from producto. Entonces ya sale ese cuarto punto de la guía, ¿no es cierto? Ahora, dice el quinto punto. Dice modificar el nombre del cliente con código 1, el cual debe llamarse Donovan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo hago esa modificación? ¿Sí? Es decir, yo voy aquí a mi tabla persona. ¿Listo? Entonces, de cierta manera, para la modificación es con la siguiente sentencia. Entonces, voy a usar el update. Voy a actualizar la tabla persona. Voy a actualizar la tabla persona, en donde voy a vincular el nuevo valor
en el campo nombres persona, que así se llama el campo, y va a ser igual, le ingreso aquí con comillas simple el nuevo nombre, Donovan, ¿sí? Y voy a decir dónde, where, donde el código persona sea igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, esa es la sentencia SQL para actualizar el nombre de la persona con código 1. Entonces, yo acá estoy diciendo, voy a actualizar en la tabla persona, en donde voy a vincular un nuevo nombre en el campo nombre persona de la persona que tenga el código número 1. Es decir, que voy a modificar el nombre de la persona llamada Jairo con código 1. Si miramos acá en la tabla, la persona con código 1 se llama Jairo Cortés. Entonces lo que voy a hacer es a Jairo Cortés actualizarle el primer nombre. Es decir, en vez de Jairo va a cambiar a Donovan. Entonces, si yo ejecuto esa sentencia SQL, le doy acá al rayito, me dice que una fila ha sido afectada. Entonces, si yo vuelvo y consulto la tabla, fíjense que ya cambió el nuevo nombre de la persona con código 1. Antes, la persona con código 1 se llamaba Jairo Cortés. Ahorita, la persona con código 1 se llama Donovan Cortés. Entonces, esa es la estructura del update. ¿Alguna duda o inquietud hasta el momento? ¿Alguna duda inquietud con la sentencia del update? Listo. Entonces, luego el ejercicio nos dice lo siguiente. Entonces ya salimos del quinto punto, ¿no es cierto? Luego dice, listo, vamos con el sexto. Dice, voy a modificar la fecha de nacimiento del cliente con nombre Marian, el cual debe nacer en la fecha de 1995, es decir, el 30 de septiembre de 1995. Entonces, yo voy a traer esta sentencia SQL. Entonces, voy a hacer esa actualización. Entonces, vamos nuevamente acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para esa actualización, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a actualizar de la tabla persona, en donde vamos a vincular una nueva fecha de nacimiento de la persona, ¿no es cierto? Fecha de nacimiento de la persona, en donde esto va a ser igual a la fecha nueva. Fíjense que pues la fecha nueva va a ser que la persona nació en el año 1995 de septiembre del día 30, el 30 de septiembre de 1995, y vamos a ingresar la condición que va a decir dónde el campo nombres persona sea igual a Marian, ¿sí? Que es la persona que nos están pidiendo que actualicemos, ¿no es cierto? Entonces aquí, de cierta manera, estoy diciendo voy a actualizar en la tabla persona, en donde voy a vincular en el campo fecha de nacimiento de la persona una nueva fecha de nacimiento. ¿A cuál persona? Pues a la persona que tenga el nombre Marian. Entonces, si vemos aquí en la tabla, Marian nació el 30 de septiembre de 1994 y vamos a corregir esa fecha de nacimiento al 30 de septiembre de 1995. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se va a actualizar? Porque se ingresó mal la fecha de nacimiento de la persona, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente seleccionamos, ejecutamos y
ya se realizó la actualización. Vamos nuevamente, consultamos la tabla persona. Aquí. Mira, consultamos aquí a Marian. Y Marian, fíjense que de cierta manera dice, bueno, no actualizó, ¿no es cierto? Entonces, resulta que cuando no actualizó es porque el MySQL tiene un modo que se llama pues el modo de protegido, en donde básicamente lo que hay que hacer es vincular ese modo. Entonces, para eso vamos de cierta manera a hacer esta sentencia set espacio SQL guión save guión update igual a 0, punto y coma, ¿sí? Entonces resulta que él no me hace la actualización porque no es recomendable, digamos, actualizar por nombre de la persona, porque si hay otra persona que se llama Marian, ¿sí ve? Entonces el MySQL Workbench pues tiene como un modo de seguridad para no permitir esas actualizaciones por criterio de nombre de la persona. Pero entonces yo con esta sentencia le voy a decir que si quiero que me deje hacer ese tipo de actualizaciones. Entonces ahí ya la ejecuto. Nuevamente ejecuto la actualización de Marian, la fecha de nacimiento y nuevamente ejecuto o consulto la persona. Y consulto aquí Marian. Y fíjense que ya tiene la fecha de 1995, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya actualizamos la fecha de nacimiento de la persona cuyo nombre se llama Marian, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? Bueno, entonces fíjense que en la guía, pues ya tenemos, ¿hay alguna duda, inquietud hasta el momento? Listo. Entonces en la guía pues ya está ese punto de modificar la fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Ahorita nos dice inserte una nueva persona en la tabla persona. Entonces pues vamos a insertar una nueva persona. Yo la voy a tomar de aquí. Pero pues le voy a cambiar los datos, ¿sí? Entonces, ¿por qué me piden actualizar esa nueva persona? Voy aquí de cierta manera aquí a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto. Bueno, la siguiente persona se va a llamar, bueno, ¿qué datos de la siguiente persona? Vamos acá a hacer select, asterisco from persona. Listo, entonces la persona que va a insertar va a tener el código 11, ¿no es cierto? Digamos que de cierta manera, bueno, esto es producto, ¿no? Yo voy a insertar es una persona, entonces cogamos de aquí una persona. Listo. Entonces, la persona va a ser el código 11. Voy a decir que la persona se llama Carlos, con apellido Muñoz. Muñoz y va a tener la cédula que finaliza ¿en qué? En 31, ¿sí? Y vamos a decir que esta persona nació el 7 de noviembre, ¿sí? Entonces voy a insertar la persona. Listo, ya se insertó. Voy aquí a seleccionar persona y voy a mirar si si se registró Carlos. Efectivamente se registró la persona con código 11 llamada Carlos Muñoz. Entonces pues ya tengo este punto de la guía que dice inserte una nueva tabla en la persona. Entonces ya la 7 ya la tengo. Ahorita dice eliminar la persona con código 11 la tabla persona, es decir, eliminar la persona que acabe de ingresar o insertar en la tabla persona, ¿sí? Entonces vamos a eliminar esa persona con código 11. ¿Cuál es la sentencia SQL para hacer esa eliminación? Nos dice
nos dice la sentencia SQL en base pues a MySQL, que para yo poder eliminar a una persona, vamos acá a decir del delete from persona, delete from persona, where, donde, código de persona sea igual a 11, ¿sí? Punto y coma, ¿listo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Voy a eliminar en la tabla persona donde el código de la persona sea igual a 11. Estoy diciendo que voy a eliminar la persona con código 11, ¿no es cierto? Entonces yo ejecuto. Listo, se ejecutó mi sentencia SQL que me registra, que me elimina la persona 11. Consulto mi tabla persona. Y si miramos aquí, fíjense que acá ya no aparece. Fíjense que ya no aparece Carlos Muñoz. ¿Por qué? Porque ya está eliminada. Esta es la forma de hacer un delete. Entonces, fíjense que ya hemos trabajado sentencias SQL para insertar registros en la tabla, para consultar registros en una tabla, para modificar registros en una tabla y para eliminar registros en una tabla, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente aquí y vamos con el último punto de la guía. Dice, consultar clientes que tengan fecha de nacimiento entre el 5 de junio de 1990 y el 10 de diciembre de 1990. Me están pidiendo consultar los clientes entre un rango de fechas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo hago para hacer esa consulta? Pues de cierta manera, pues voy a ir aquí al MySQL y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir acá lo siguiente. Voy a decir lo siguiente. Entonces voy a decir aquí select asterisco from persona, es decir, seleccióneme la tabla persona, where, donde el campo fecha nacimiento persona esté entre, hay algo que se llama between, ¿sí? Que esté entre y le doy el rango de fechas, ¿sí? Le voy a decir 1990 del 06 del 05, ¿no es cierto? Y le doy el otro rango de fechas, que es del año 1990, del 12 de octubre. ¿Listo? Punto y coma. Entonces ahí estoy diciendo de la tabla persona, voy a consultar. Bueno, acá me faltó algo importante, ¿sí? Voy a seleccionar los registros de la tabla persona donde el campo fecha de nacimiento esté entre el 5 de junio de 1990 y 10 de diciembre de 1990. Entonces, pues selecciono aquí la sentencia SQL, ejecuto y fíjense que aquí me consulta las dos personas que nacieron entre ese rango de fecha, que son Donovan Cortés y Esteban Rincón. Donovan Cortés nació el 5 de junio de 1990 y Esteban Rincón nació el 10 de diciembre de 1990. Y ya con eso pues finalizaríamos la actividad. Entonces fíjense que la guía nos pide elaborar un informe en un documento con las capturas de pantalla, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer capturas de pantalla, ¿sí? Capturas de pantalla, pues, de toda esa sentencia SQL con las respuestas cuando ejecutamos una sentencia SQL, ¿sí? Tanto de cada uno de los puntos que hicimos. Entonces van a hacer un documento con portada y vinculan los pantallazos de las consultas SQL con los resultados visualizados en las tablas. ¿Entendían, muchachos, la actividad? Compañeros. ¿Entendido la actividad? De mi parte, sí. Listo, listo. Entonces, bueno, Vladimir, si quiere nos puede compartir pantalla y miramos el error que nos muestra y entre todos vamos a
a mirar qué posible solución podemos darle, Vladimir. Vladimir, ¿me escucha? Sí, pero ¿cómo les comparto ahí pantalla de eso? Compartiendo pantalla, haciendo clic en el icono compartir pantalla y de cierta manera nos mira, nos ubica en el error que le está saliendo actualmente. Instructor, lo que pasa es que no sé si es por persona, pero en este momento el icono de compartir está bloqueado. O sea, no sé si es que usted tiene que darle Ok, permiso a él o nos listo. tiene que dar permiso a Entonces, todos, pero él no puede compartir porque está listo, bloqueado. listo. Entonces a Vladimir vamos de cierta manera a convertirlo en moderador. Listo. Y ahora Vladimir ya está como moderador. No sé si ya puede compartir. No, la verdad no sé cómo le hagan a eso. Ya. Compañero Vladimir, no dice compartir, dice share, S-H-A-R-E. Ese es el de Sí. compartir pantalla, compañero. Es que está en inglés. Sí, John Edier, yo le di como moderador. ¿Usted puede compartir pantalla un momento para hacer la prueba? Ah, bueno, listo, Vladimir, Creo ya que está ahí ya pudo el compartiendo compañero Vladimir. Creo que ahí pantalla. ya Sí, pudo, sí. Compañero Vladimir, cuando vayas a compartir, tienes que darle en all screens, porque o si no, solamente te comparte la que tengas en ese momento. ¿Listo? Pero es que la sí. misma, yo lo tengo es en el computador esto, ahí no sé. O sea, sí, porque nos está compartiendo la pantalla del celular. Hmm, Sí, eso. Compañero Vladimir, desde el celular es más difícil. Eso no se puede mostrar Sí, múltiples pantallas. sí, Sí, pues puedo, no sé ya. cómo hacer. Vladimir, ¿usted tiene un portátil en estos momentos? ¿Está conectado con un portátil? Es un portátil. Ya, porque sí le recomiendo que cuando se conecte a las sesiones de formación y tiene dudas, se conecte con un portátil, porque con el celular se hace más complejo el manejo de estas herramientas de comunicación. Sí. Sí, aquí estoy es con el portátil, sino que es que eso no, cuando le doy en database ese, database ese, no me deja, o sea, si le doy en ingeniería inversa, le doy en evento, ahí logré crear evento porque tampoco me daba evento, y le doy próximo, próximo, next, next, y me dice, operación ha sido completada pero con error, que por Sí, favor pero ve logos, sí, que ahí me dice el error, y me da el error es en la tabla concesionario auto. Entonces, sí, esa sí, Vladimir, pero tiene la opción de compartirnos la pantalla de su computador, porque es que estamos viendo la de su celular y necesitamos es ver lo que usted quiere mostrar para sí mismo identificar cuál es el error. espéreme, ya lo hago por acá, por este lado. Por el computador.
Aló, aló. Aló. Bueno, yo voy aquí de cierta manera a detener la grabación.